y bienvenidos a un nuevo vídeo de Programad, malditos. Continuamos con los bots. Ya como comentamos en el vídeo anterior, vamos a meterle un poco de lógica a nuestro bot para que sea realmente conversacional. Vamos a ello. Vamos a ello. En este segundo vídeo de bots, lo que vamos a hacer va a ser construir un bot conversacional sobre la película Pulp Fiction, de tal manera que el bot irá preguntándole al usuario qué información quiere saber sobre Pulp Fiction, tanto sobre personajes como sobre ubicaciones, y le dará información sobre estos. Para construir un bot, lo primero que voy a hacer va a ser construirme el modelo, de tal manera que podamos definir un modelo de datos diferente para personajes y otro modelo para ubicaciones. Accedemos al proyecto que creé en el vídeo anterior y vamos a añadir una nueva carpeta. La carpeta la voy a llamar Model. Dentro de Model voy a ubicar dos clases, una clase llamada personajes y otra clase llamada ubicaciones. Añadimos la clase dentro de code personajes y dentro de la clase personajes, estas clases lo primero es que deben ser clases serializables. Si no son serializables, no se podrán serializar y no se podrán enviar al bot. Entonces, esta clase va a ser una clase muy sencilla. Simplemente lo que vamos a incorporar es, por un lado, las propiedades que queremos que defina cada personaje y, por otro lado, los constructores. Los constructores podrían obviarse, los utilizamos para que sea más sencillo su trabajo. Bien, vemos que aquí tenemos un pequeño error porque nos falta un método de extensión que crearemos ahora. Pero en sí, esta sería nuestra clase personajes. Vamos a agregar la clase ubicaciones que va a ser prácticamente igual. Será serializable como la anterior. Y definiremos en esta clase ubicaciones, por un lado, las propiedades y por otro lado, los constructores. Volvemos a tener el mismo error que antes, puesto que seguimos sin haber creado el método de extensión. Pero como podemos ver, son clases muy sencillas. Vale. A continuación me voy a crear el método de extensión. Este método de extensión lo que nos va a permitir es coger una imagen del proyecto y convertirla en base 64 para poder enviársela al bot y que el bot la pueda representar correctamente, puesto que si le paso simplemente URLs, hay determinados bots, por ejemplo en Skype, no se verían correctamente. Añadimos de nuevo otra carpeta. Y dentro de la carpeta de extensión vamos a crear una clase que le voy a llamar utils. Esta clase será estática, puesto que las clases que utilice para métodos de extensión siempre tienen que ser estáticas. Y voy a incorporar el método de extensión. Como decía, este método de extensión recibe una URL, recupera una imagen y la convierte en base 64 y la codifica para que pueda ser representada correctamente por una página web. De tal forma que con el método mapPath le paso una URL relativa y él nos devuelve la URL física donde está ubicada la imagen. Construimos un objeto image y este objeto image lo subimos a memoria. Una vez que lo tenemos subido a memoria, ese objeto image lo convierto en un array de bytes para, por último, transformar ese array de bytes en una cadena en formato base 64
Y por último, devuelvo el contenido de la imagen. Y le agrego siempre el prefijo data::image /jpg base64 para que pueda ser interpretado correctamente cuando lo incorporamos en un IMG SRC. Con esto, nuestra clase ubicaciones y personajes estará correcta. Con esto tenemos el modelo, pero nos falta el conjunto de personajes y de ubicaciones. Para hacer esto, lo propio sería trabajar directamente con Entity Framework, pero para hacer el vídeo más sencillo y no tan pesado, voy a crearme un modelo en memoria. De tal forma me voy a crear una clase más, que le voy a llamar FakeData. Y esta clase FakeData va a estar compuesta de dos diccionarios, un diccionario llamado personajes y un diccionario llamado ubicaciones, que contenga la información tanto de los personajes como de las ubicaciones. Y luego lo que vamos a definir es un singleton para estos, para que automáticamente se inicialicen cuando sean necesarios y ya se mantengan en memoria y no haya que inicializarlos en cada llamada. De tal forma que vamos a crear la propiedad personajes. Y como vemos en la propiedad de personajes, lo único que hacemos es validamos si están creados los personajes y si no están creados, los creamos. Construimos el diccionario y agregamos como clave un nombre y como valor un objeto del tipo determinado. De tal manera que cada vez que nosotros vayamos preguntando por cualquiera de estos personajes, podremos recuperar la información, tanto lo que sería el nombre, como lo que sería la imagen, como lo que sería la información y como lo que sería el trabajo que desempeña. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con las ubicaciones. Vemos que es exactamente igual. Bien, una vez que ya tengo mis datos, ya puedo empezar a trabajar propiamente con el bot. Esto que hemos hecho hasta ahora puede ser aplicable a cualquier tipo de proyecto. De hecho, yo cuando empiezan los desarrollos recomiendo trabajar con datos en memoria porque simplifica mucho el proceso y sobre todo para construir interfaces y ver que la interfaz funciona y trabaja bien, es una forma muchísimo más sencilla. Bien, una vez que tenemos esto, lo siguiente ya será empezar a trabajar con el bot. De tal manera que el bot lo tenemos aquí. Tenemos nuestro message controller y aquí hacemos las acciones. Pero los bots incorporan una propiedad característica que vamos a llamar los diálogos. Estos diálogos lo que incorporan es el flujo conversacional entre el bot y nuestra aplicación. De tal forma que nosotros vamos a construir dos diálogos o un diálogo con varias alternativas, donde vamos a poder pedir información sobre personajes o sobre ubicaciones y a continuación vamos a poder seleccionar tanto el personaje o la ubicación sobre la que queremos obtener información. Para ello me voy a crear una carpeta nueva que lo voy a llamar diálogos y en esta carpeta llamada diálogos voy a agregar mi nuevo diálogo. Vamos a agregar aquí una clase llamada DialogoBot. Esta clase DialogoBot siempre debe extender o implementar, mejor dicho, la interfaz y dialog y adicionalmente debe ser serializable. Lógicamente, cuando implementamos una interfaz, nos pide implementar los miembros de la interfaz y el único miembro que nos pide es el método startAsync. El método startAsync es invocado cuando se inicia el diálogo, básicamente cuando se inicia la conversación, de tal forma que este startAsync va a tener que hacer las operaciones de inicio del diálogo. Vamos a ponerle el indicador async porque si no, no va a ser asíncrono y no nos va a permitir utilizar los operadores de async y await en nuestro diálogo.
de tal forma que accedemos al diálogo. ¿Y qué va a hacer este diálogo? Pues este diálogo va a hacer algo muy básico. La función del diálogo, del start async, va a ser dar un saludo. Decimos, hola, bienvenido al Poolbot, ¿qué quieres saber? Esto lo que va a hacer es que cuando se inicialice, lo primero que va a mandar va a ser un mensaje de saludo y a continuación va a llamar a una función que todavía no he definido llamada message_receive_async. Esta función es una función propia, no está predefinida por el sistema y lo que va a hacer es procesar el mensaje para sacar la lista de opciones, etc. De tal forma que vamos a incorporar esta función. Y esta función, de nuevo, es una función asíncrona que es invocada, recibe siempre el dialog context, que es el contexto de ejecución del bot, y por último, el awaitable de result. El awaitable es un objeto asíncrono que contiene algún tipo de objeto. Este awaitable va a tener siempre el resultado. De tal forma que lo único que hace es mostrar las opciones. La función showOptions la vamos a definir ahora y lo que va a hacer va a ser mostrar el conjunto de opciones que le quiero mostrar al usuario. De tal forma vamos a definir la función showOptions. Esta función showOptions recibe el dialog context y define las opciones que vamos a mostrar. Vamos a tener dos opciones, personajes y lugares, de tal forma que cuando se inicie el diálogo, automáticamente el usuario va a poder seleccionar si quiere conocer información sobre personajes o sobre lugares. Y cuando se hayan mostrado las opciones, vamos a sacar un prompt. El prompt es un textito que el usuario puede seleccionar indicándoles cuál es la opción que quiere seleccionar. De tal forma que este prompt siempre podrá ser de diferentes tipos. Podemos ver que el prompt dialog puede ser un choice, un confirm, un number, un text o un attachment. Cuando es un choice, es una elección que puede realizar. Cuando es un confirm, es una confirmación, es decir, sí y no. Cuando es un number, es un número que tendrá que introducir. Text es un texto que tiene que introducir. Y attachment es algún tipo de adjunto, como puede ser una imagen o puede ser un vídeo. Eso lo iremos viendo en futuros vídeos. Entonces, siempre tiene que recibir el choice, siempre tiene que recibir el contexto de ejecución, una función para procesar la opción seleccionada, la lista de opciones que va a llevar asociado el choice, en este caso personajes y lugares. Esta lista de opciones siempre será un array de strings, lo podemos ver ahí. Es un enumerable, puede ser un array, puede ser una lista, etc. Y a continuación, la información o la pregunta que le queremos hacer y el mensaje que vamos a dar en caso de error. Entonces, podemos ver que es bastante sencillo este showOptions y a continuación vamos a definir el optionSelected. El optionSelected es la función que se ejecuta una vez que se ha seleccionado una determinada opción, que básicamente lo que vamos a sacar es otra opción. Entonces, vemos que recibimos en este optionSelected, se recibe siempre el dialog context y un string y awaitable. El string y awaitable contiene la información recibida. Contiene información que ha sido recibida y que es la que queremos procesar. Entonces, la opción recibida la almaceno utilizando el comando await. Extraigo la información del objeto asíncrono y hago un switch. En el switch pregunto si quiero ver personajes o quiero ver lugares. Si quiero ver personajes, pues voy a definir la lista de personajes que puedo ver para sacárselo de nuevo en un prompt. Si en su defecto quiero ver lugares, voy a definir un texto con las opciones válidas que puede escribir. Entonces voy a opciones válidas y le saco aquí del fake data
la lista de opciones válidas y lo hago en un join para que aparezca en una única cadena. Y lo muestro. En caso de que no sean ni personajes ni lugares, pues vuelvo a sacar las opciones porque habrá habido algún tipo de error. En caso de que sea un personaje, pues de nuevo vamos a sacar la función personaje_selected_async, donde el personaje selected_async de nuevo recibe un argumento, de nuevo se almacena y a continuación se busca el personaje. Si el personaje existe, se devuelve y se trabaja con él. Si el personaje no existe, directamente sacamos un mensaje de error. Y lo mismo tendremos que hacer con las ubicaciones. Y con estas ubicaciones lo que vamos a hacer es lo mismo. Le indicamos que queremos recibirlo, lo recuperamos y sacamos. Vemos que tenemos dos errores en el toMessage. Eso es debido a que nos falta un par de funciones que deberíamos implementar en nuestro modelo. Entonces, vamos a ello. Lo que vamos a hacer es agregar a la función ubicaciones y a la función personajes, perdón, a la clase ubicaciones y a la clase personajes, le vamos a agregar el toMessage. El toMessage es una función que la utilizamos para transformar la información de una clase en un mensaje válido por el bot. De tal forma que al invocarla, lo que hacemos es que construimos una respuesta con la función context_makeMessage. Preparamos un message activity que va a consistir en la respuesta y a la respuesta le agregamos attachments. Los attachments es la información que va adjunta a la respuesta, que es lo que va a ser capaz de mostrar o bien el cliente de chat, o bien el Skype, el Slack o el servicio que queramos utilizar para trabajar con el bot. Este attachment recibe un array, una lista de attachment y la devolvemos. Y vemos que nos sigue faltando algo que es el método toAttachment. El método toAttachment lo que va a hacer es realmente convertir los miembros de la clase en un attachment. Le agregamos aquí la función y vemos que el toAttachment lo que hace es que construye un hero card. El hero card es una de las opciones de respuesta que tiene el bot framework, que lo que va a hacer es crear una card, un formato de mensaje de Skype que va a estar compuesto por un título, un texto, un subtítulo y una imagen. En este caso el subtítulo no lo metemos, pero vemos que el hero card lo que le digo es que el título es el nombre de la ubicación, el texto es la descripción de la ubicación y las imágenes están compuestas de un card image. El card image es un tipo de objeto que lo que hace es que se utiliza para incorporar imágenes dentro de un card y lo que requiere siempre es la URL para acceder a la imagen, de tal forma que accedemos a la propiedad foto, que ya lo tenemos en Bot64 y lo tenemos. Y por último el hero card lo transformamos en un attachment que se va a devolver al toMessage y lo va a recibir. Entonces en nuestro diálogo ya tenemos aquí el toMessage y nos falta metérselo a personajes. Esto el modelo debería haber creado un modelo base que incorporase estos dos métodos, el toMessage y el toAttachment. Pero bueno, ya lo tenemos casi hecho y lo vamos a dejar ahí. Bien. Volvemos a hacer las importaciones y vemos que es exactamente igual, lo único que aquí sí que incorporo el subtítulo con el trabajo que desempeña el personaje de la película. Y con esto ya tenemos completo nuestro diálogo
Y solamente nos faltan dos cosas por hacer. Una es modificar el message controller porque habíamos quedado que este era el que respondía a las peticiones desde el bot y lógicamente la petición desde el bot no la queremos procesar sacando el mensaje de respuesta predeterminado, sino lo que queremos hacer es enviar la llamada al diálogo para que se procese el diálogo, de tal forma que lo que vamos a hacer es cambiar todo el contenido, todo lo que teníamos dentro del ActivityType igual a message y lo vamos a cambiar por esta llamada. AwaitConversation es una clase estática que maneja la conversación. SendAsync lo que le indica es que envíe el objeto y le pasa, por un lado, este SendAsync recibe el activity y el diálogo que vamos a manejar. El diálogo que vamos a manejar se lo indicamos como diálogo bot. Y ya con esto tenemos nuestro bot terminado y funcionando. Pero antes de ejecutarlo, vamos a hacer una última cosa, que es agregar las imágenes que hemos incorporado. Si recordamos, en el fake data yo había definido aquí para cada uno de los objetos una imagen. Lógicamente habrá que agregarlas. Creamos una carpeta nueva. Y esta carpeta nueva le vamos a copiar todas las imágenes. Yo tengo aquí en una carpeta todas las imágenes, tanto PNGs como JPG, no hay inconveniente. Las copio y las pego. Y una vez que tengo las imágenes aquí definidas, ya podemos ejecutar nuestro bot y ver cómo funciona. Como tenemos el emulador abierto, lo voy a ejecutar. Ya está corriendo. Recargo el bot. Y una vez que recargo le digo: hola bot. Y él me dice: hola, bienvenido a Poolbot, ¿qué quieres saber? Recordamos que ese hola, bienvenido a Poolbot está en nuestro diálogo en el Start Async. A continuación le digo: pues quiero ver personajes. Y entonces lo que me saca es ejecuta esta tarea, el showOptions, saca el choice y ejecuta el option selected async y como determina que hemos elegido personajes, saca el siguiente choice con elige un personaje. Te digo que quiero ver a Jules y vemos que nos responde con Jules Wilfin, asesino a sueldo y toda la descripción que he ido encontrando por la web. Y ahora, y me vuelve a decir, ¿qué quieres saber? Pues ahora quiero ver lugares. Y ahora me dice, como en este caso el choice de lugares no es un prompt dialog choice, sino es un text, lo que me pide es que escriba un texto. Y le voy a decir que quiero ir a la casa de Jimmy. Y el título es Lugar en el Valle y nos cuenta un poco la historia y nos saca aquí la imagen de Tarantino en su casa quejándose porque le han invadido el garaje con un coche un poco sucio. ¿Vale? Y volvemos a personajes, y ahora voy a Vincent, y ahora vuelvo a lugares, y ahora voy a casa de Butch. Y de nuevo me saca la casa de Butch con la información y aquí con Butch. Bien, y como vemos, no es en absoluto complicado crear un bot conversacional que vaya dando respuesta a nuestras peticiones. En el siguiente vídeo publicaremos este bot y lo integraremos directamente con Skype. Un saludo y hasta la próxima.